La brisa salada del Atlántico rozaba el rostro de Isabel Ramírez mientras el carruaje avanzaba por el sendero de grava que conducía a la majestuosa mansión de los Hawthorne. El edificio se alzaba sobre el acantilado, con sus torres y ventanales de vidrio, testigo silencioso de tantos secretos guardados a lo largo de los años. Mientras descendía, aferró con fuerza el relicario de plata en forma de corazón que colgaba de su cuello. Aquel objeto era el último nexo con una infancia desterrada y una madre cuya voz aún resonaba en su conciencia. El silencio era palpable cuando cruzó el umbral principal. El eco de sus pasos resonaba en el mármol, y de inmediato sintió el peso de las miradas. El personal, alineado a ambos lados del vestíbulo, apenas disimulaba su recelo. La señora Bridget Collins, de rostro pétreo y delantal impecable, fue la primera en romper la quietud con su postura rígida. «Bienvenida». «Supongo», murmuró la señora Collins, apenas inclinando la cabeza. «Su equipaje, por favor». Isabel la miró fijamente, negándose a dejar que la inseguridad asomara en su rostro. Sus facciones mostraban esa determinación serena que solo se forja a golpes de injusticia y necesidad. «Gracias. Yo misma cargaré con mi maletín», respondió Isabel, apenas un atisbo de temblor en su voz, que traicionaba el esfuerzo de aparentar control. Desde una escalera lateral se asomó un niño de cabellos claros, los ojos grandes e inquisitivos. Se quedaba a la sombra, medio escondido tras la baranda. Henry Hawthorne apenas tendría 10 años, pero la gravedad en su mirada parecía la de alguien mayor. Hubo un pequeño titubeo. Henry sostuvo la mirada de Isabel apenas un instante, curioso. Ella le sonrió, pero él desapareció rápidamente ante el susurro desaprobador de la señora Collins. «Siga, señorita Ramírez, la biblioteca la espera». El señor Hawthorne recibirá su presentación formal después de la cena. Mientras tanto, los ojos de la señora Collins recorrieron a Isabel de arriba abajo, deteniéndose un instante en el destello del relicario. «Procure no desentonar». El vestíbulo recobró su murmullo habitual. El personal, liberado de la tensión del recibimiento, volvió a sus tareas, aunque algunos cuchicheos la acompañaban a su paso. Afuera, el mar rugía lejos. Isabel se permitió un breve respiro junto al ventanal, palpando el pequeño relicario bajo el cuello del vestido. Sus dedos encontraron el diminuto resorte prácticamente imperceptible, pero no lo accionó. No aún. Ese secreto debía esperar el momento adecuado. Por la cristalera vio a una figura alta, masculina, que observaba la escena desde el fondo del corredor. Un hombre de porte imponente, semblante adusto y barba bien recortada, que se mantenía al margen, pero no indiferente. Era Henry Hawthorne, el joven, de nuevo asomado. Miradas de niño y de mujer se cruzaron una vez más, compartiendo un suspiro de esperanza en mitad de tanto hielo social. A lo lejos, la campana de la cena quebró el frágil instante y recordó a Isabel que en esa casa cada minuto sería una prueba, cada gesto un mensaje no dicho, cada silencio una advertencia. Horas después, en la penumbra del despacho principal, Edward Hawthorne aguardaba tras un escritorio de caoba pulida. El fuego en la chimenea no llegaba a templar el aire. Se escuchaban los relojes marcar el paso del tiempo mientras Isabel se presentó, la espalda erguida, los nudillos blanqueando en torno al maletín. Edward la observó minuciosamente, calibrando cada detalle. El vestido modesto, el porte digno, las manos temblorosas reprimidas por la voluntad. Sus ojos, oscuros bajo las cejas pobladas, se posaron un instante en el relicario de Isabel, como si intuyera que guardaba algo más que recuerdos. «Señorita Ramírez, imagino que comprende lo que implica estar aquí», comenzó Edward, las palabras lentas, cargadas de matiz. «Esta casa vive a la sombra de muchas habladurías, y usted trae consigo más de las que yo desearía tolerar». Isabel respiró hondo. Recordó la promesa hecha a su madre, ese eco antiguo. «Nunca dejes que decidan por ti el valor de tu nombre». «Sé lo que se dice de mí y de mi familia», reconoció ella, la voz vibrando entre orgullo y vulnerabilidad. «Pero también sé trabajar. Vengo a poner orden, a servir y...» Hizo una breve pausa, bajando levemente la mirada, a buscar algo de justicia. «Para ustedes, y también para mí». Por un momento, el silencio flotó espeso entre ambos. Edward tensó la mandíbula, buscando esa fortaleza habitual en su tono. «Aquí todo se observa, señorita Ramírez. Cualquier desliz, cualquier desviación, y esta oportunidad se esfumará al igual que su reputación. No olvide que esta familia ha pagado caro la imprudencia y la traición». Isabel sostuvo su acero en la mirada, aunque sus manos desearan esconderse. «No traicionaría la generosidad que me han mostrado confiando en mí. Y espero, con el tiempo, ser digna de ese voto de confianza. Incluso cuando otros se nieguen a verlo». Edward la observó un momento más, como sopesando un diamante en bruto que apenas entiende. Luego asintió, despacio. «Solo el tiempo dirá si sus palabras valen algo. Puede retirarse».
Sin esperar aprobación, Isabel se giró, y la última chispa de la chimenea iluminó de nuevo el contorno plateado del locket, apenas visible bajo la tela. Edward, desde la penumbra, siguió la línea de ese destello durante largo rato después de que ella salió. A la mañana siguiente, Isabel se encontró sola en la sala de archivos, rodeada de estantes altos y polvo acumulado de décadas. Ahí, el aire olía a pergamino antiguo y secretos por desenterrar. Ordenaba paquetes de correspondencia con la eficiencia de quien necesita demostrar valor en cada pequeño detalle. Mientras se sumergía en el trabajo, la puerta se abrió apenas y Samuel Griggs, el mayordomo, entró con cautela. Sus movimientos eran calculados, corteses pero distantes. ¿Se encuentra cómoda, señorita Ramírez? Estos archivos guardan la memoria de la casa, dijo con un tono frío pero sin hostilidad manifiesta. Sí, señor Griggs. Aquí las palabras pesan más que en ningún otro lugar, respondió Isabel, apenas apartando la vista de unos sobres desvaídos. Él asintió, y entonces, sin más, le entregó una caja desgastada. Estos papeles estaban rezagados desde hace años. Suele haber sorpresas desagradables cuando uno hurga mucho, murmuró mientras se marchaba, dejándola sola de nuevo. Isabel abrió la caja, deslizándose entre los documentos. Sus ojos captaron un sobre sin membrete, sin fecha, con el borde amarillento. Lo sostuvo un instante, su pulso aumentó. Rompió el sello y desplegó el papel. La carta, escrita con una caligrafía apretada, no llevaba firma. Hablaba de una confesión forzada por miedo, de pruebas alteradas y de que la verdad duerme cerca del corazón. La alusión al corazón la estremeció. Instintivamente se llevó la mano al cuello, apretando el locket, y por un instante sintió que lo inexplicable la observaba desde muy cerca. Nadie entró, pero el crujido del suelo detrás de ella la puso en alerta. Rápidamente guardó la carta entre los papeles. Miró a su alrededor. Volvió a sentirse como al llegar, observada, juzgada. Antes de que pudiera ordenar su mente, la voz lúgubre de Samuel resonó desde el otro lado de la puerta apenas entornada. En esta casa, la verdad pesa. Pero no siempre libera. Un largo silencio siguió, mientras Isabel, con la respiración alterada y el corazón en vilo, guardaba la carta y el relicario bajo la blusa, sabiendo que la búsqueda apenas comenzaba. Viola Porter no era una mujer que necesitara anunciar su llegada para imponerse. La puerta de la mansión se abrió sin previo aviso. Un frío repentino se coló con ella, como si la bruma costera la siguiera por la alfombra. La servidumbre ni siquiera tuvo tiempo de informar. Sus pasos resonaron con determinación sobre el mármol pulido y su abrigo negro, decorado con perlas discretas, absorbía la luz del vestíbulo. Edward Hawthorne apareció en la escalera principal, deteniéndose en seco al verla. Su mandíbula se tensó, pero fue aquel fugaz parpadeo, apenas perceptible, el que traicionó su sorpresa. No la esperaba, y ambos lo sabían. Viola sonrió con una cortesía sin calidez. Edward, qué fortuna encontrarte en casa, dijo, jugando con los guantes de encaje en su mano. Supongo que el consejo no ha requerido tu presencia esta tarde. Edward descendió los últimos peldaños, cada movimiento medido, contenida la rabia bajo la elegancia de su porte. Señora Porter, al contrario, no suelo abandonar mi hogar a la intemperie de rumores. Ya tenemos suficiente tempestad entre estos muros. Viola se volvió, observando la entrada con vista de halcón, como si calculara el valor de cada objeto. Sus ojos se detuvieron en Isabel, que esa mañana revisaba unos documentos cerca del salón de música. ¿Y esta joven?, preguntó Viola con una sonrisa afilada. Me pregunto, Edward, ¿cuánto hay de prudente en confiar la correspondencia privada a alguien con rostro tan nuevo? Edward carraspeó con aire protector, dudando apenas un instante. La señorita Ramírez tiene mis más estrictas recomendaciones. Isabel sintió ese examen intenso. No era la primera mirada de desconfianza del día, pero la de Viola tenía algo distinto. Sopesaba, hurgaba, casi diseccionaba. La joven bajó la vista, disimulando el temblor de sus manos mientras ordenaba los papeles frente a ella, pero mantuvo la dignidad. Me halaga su preocupación, señora Porter, respondió Isabel serena. Procuraré que cualquier inquietud respecto a mi trabajo sea solo eso, una preocupación infundada. Viola entrecerró los ojos y se acercó. Olía a gardenias y tabaco caro. Veo que tienes agallas. Eso es interesante. No abundan en esta casa, ni fuera de ella, y dejó que las palabras flotaran, casi una amenaza disfrazada. Pero sepa, señorita Ramírez, que la confianza es el capital más volátil en Newport. Edward se cruzó de brazos, su cansancio manifestándose ahora en la discreta tensión de sus hombros. Agradezco tu visita, Viola, pero si has venido a hablar de negocios, mi despacho está disponible. Viola inclinó la cabeza, sus labios curvados en media sonrisa. No lo dudes, Edward. Pero antes, he recibido ciertos reportes.
Hizo una pausa, mirando por encima del hombro a Isabel, sobre irregularidades en los registros financieros de tu difunto hermano. No querría pensar, claro, que el legado Hawthorne peligra por descuido administrativo. El silencio pesó. Edward luchó por no mostrar inquietud. Isabel sintió que la mirada furtiva de Viola buscaba reacción, alguna mueca de culpabilidad que pudiera aprovechar. Hasta el abuelo reloj, que nunca callaba, pareció ajustar su tic-tac al compás de la tensión. Finalmente, Edward exhaló despacio. Tus negocios pueden esperar. Aquí nada peligra tanto como la dignidad. Viola giró suavemente, presentándose como alguien que había conseguido algo aún en el rechazo, y dejó caer una caricia sobre el respaldo de una silla. La dignidad, querido, solo vale lo que las cuentas lo sostienen. No lo olvides. Antes de retirarse, dirigió una última mirada al locket que colgaba del cuello de Isabel. Sus ojos se encendieron con un destello de interés. Bonito colgante, señorita. A veces los recuerdos cuestan más de lo que estamos dispuestos a pagar. Y desapareció entre las sombras de la entrada, la huella de su visita diseminándose por la casa, dejando preguntas abiertas y promesas de futuras tormentas. La tarde viró en tormenta. El mar, al fondo, repiqueteaba contra los cristalitos de lluvia que empezaban a golpear las ventanas. Las luces de gas titilaban, lanzando sombras alargadas sobre los pasillos. Isabel, a solas en la biblioteca, acomodaba documentos, su locket palpitando frío sobre su pecho. De pronto, Henry se asomó tímido entre los libros. ¿Puedo quedarme contigo?, susurró, temblando apenas por el relámpago que acababa de iluminar la estancia. Isabel sonrió, menos para él que para sí misma, descubriéndose agradecida por esa simple y sincera petición. Por supuesto, señor Henry. Este es el lugar más seguro de toda la casa esta noche. El niño dudó, acercándose despacio. Clavó los ojos en el colgante, lleno de una curiosidad inocente. ¿De quién es ese corazón, señorita Isabel? Ella llegó a acariciar el locket, su pulgar rozando el delicado relieve. Era de mi madre. Me lo regaló antes de partir, cuando yo era todavía más pequeña que tú. Henry la observó, iluminado por la luz difusa. ¿Y está lejos tu mamá? El silencio se hizo largo. Finalmente, Isabel murmuró, sí, está muy lejos, pero el corazón. Hizo una pausa con temblor en la voz. El corazón guarda promesas, aunque no podamos ver a quien amamos. El niño asintió solemne, como si esa pequeña sabiduría ya le perteneciera. Yo tenía miedo hasta que llegaste. Todos aquí hablan en susurros, como si algo malo fuera a pasar. ¿Tienes miedo tú? Isabel vaciló. Las palabras exactas en la lengua, pero encerradas bajo llave por costumbre y terror. Se inclinó, cruzando el límite invisible entre la señora y el niño. A veces sí, admitió en voz baja. Pero te prometo que, mientras yo esté aquí, nada te va a pasar. Está bien. El niño, descongelado por su sinceridad, apoyó la cabeza en su hombro. Isabel recogió ese gesto como si tuviera una fragilidad sagrada. Selló en su fuero interno la promesa, no solo de protegerlo, sino de buscar respuestas, aunque le costara el empleo, incluso el nombre. La puerta de la biblioteca crujió. Mrs. Collins, siempre atenta, apareció en el umbral. Señor Henry, su padre pregunta por usted. No es noche para deambular por la casa. Sus ojos se posaron en Isabel, hielo y advertencia. Y usted, señorita Ramírez, lo mejor es ceñirse a sus deberes. El señor Hawthorne espera puntualidad y discreción de su secretaria. Isabel notó la manera en que la mirada de la ama de llaves se detenía más de lo necesario en el colgante, y en las hojas ahora bien apiladas sobre la mesa. No he faltado a nada esencial, replicó en voz suave, sin querer desafiar, pero tampoco ceder el terreno de su integridad. Mrs. Collins mantuvo el aire de control absoluto, pero algo se resquebrajó en su tono. En esta casa, lo esencial nunca está a simple vista. Le convendría recordarlo. Henry obedeció la llamada, rozando la mano de Isabel una última vez antes de perderse en el pasillo. Quedaron, entonces, solo los ecos de la tormenta y la angustia de lo que no se dice. Isabel aprisionó con acento agudo el locket entre los dedos, sintiendo el peso de la promesa dada y el dolor de lo que aún no comprendía del todo. No por miedo propio, sino por el temor de fallar al niño, y por esa sombra, más antigua que cualquiera de ellas, que parecía habitar entre las paredes del Hawthorne Manor. Así terminó la tarde, con la promesa silenciosa de un corazón destinado a proteger y un susurro del pasado deslizándose por la casa, anunciando que, en Newport, los secretos eligen cuándo salir a la luz. Era la hora azul en la que la luz en la mansión Hawthorne se deslizaba oblicua y polvorienta a través de los cristales manchados de sal. El eco de los pasos de Isabel en el pasillo apenas alteraba el murmullo lejano de la servidumbre ocupada. Frente a la puerta del despacho, respiró profundo, recordando la firmeza con la que su madre le pedía mirar al miedo a los ojos. Samuel Griggs,
Agachado sobre una montaña de recibos y papeles encuadernados, apenas levantó la vista al verla entrar. Señorita Ramírez. No esperaba que regresara tan tarde al trabajo. No lo llamaría trabajo, respondió ella, con una pequeña sonrisa que buscaba desarmar la severidad del momento. Hay discrepancias entre los gastos de la galería y la contabilidad general. Podría estar perdiéndose dinero por duplicado. Griggs dejó caer la pluma húmeda y exhaló. La luz resaltó la ansiedad en los pliegues de su boca. Tan rápido ha notado lo que tantos han ignorado durante años. Su instinto es perturbador para esta casa. Durante un largo instante, solo se oye el mar batiéndose contra los cimientos. Samuel, como vencido por una fuerza interior, murmuró: hay archivos que nunca encontrará en estos anaqueles. Se han apartado de la vista común. El pasado del Hawthorne Hall no es menos complicado que el suyo, Isabel. El desorden es una manera de enterrar heridas. Ella frunció el ceño sutilmente, intrigada. ¿Se refiere a algún libro de cuentas desaparecido? Samuel bajó aún más la voz. Hay un libro que falta del inventario anual. Nadie pregunta por él, pero algunos queremos que no se vuelva a encontrar. Antes de que pudiera responderle, la voz punzante de Viola Porter llegó desde la puerta, abrazada a una falsa cortesía. Formando alianzas clandestinas, señora Ramírez. Qué admirable, su empeño. Aunque el exceso de celo es peligroso para quienes cargan con un apellido manchado. Detrás, Mrs. Collins enfilaba la estancia con demasiada parsimonia, su mirada calculadora posándose en Isabel y Samuel como si midiera distancias prohibidas. Griggs recogió los papeles y los apretó entre las manos, incómodo. La tensión se hizo densa y fría. Henry irrumpió entonces con alegría, la única presencia luminosa en el salón. Se aferró con timidez a la falda de Isabel, casi susurrando. ¿Podría leerme esta noche, señorita? Papá rara vez tiene tiempo. Me gustan sus historias. Collins observó la escena con mirada acerada, pero Henry no se separó de Isabel. Samuel, antes de irse, le entregó a ella un cuaderno en blanco. Para anotar lo que otros olvidan, susurró. Cuando todos se dispersaron, Isabel sintió que algo en la dinámica de la casa acababa de fracturarse, aunque no supo decir qué. A la mañana siguiente, la costumbre de Isabel la hizo llegar temprano al despacho. El silencio era puro, inquebrantable. Pero esa serenidad duró poco. Sobre el pupitre, entre los registros de cuentas, alguien había dejado un sobre anónimo, sin sello ni nombre. Dentro, un trozo de papel ajado. Era una hoja que faltaba del antiguo libro de cuentas. Isabel reconoció la caligrafía, aguda y retorcida. Se parecía inquietantemente a la letra en la carta que su madre recibió antes de la desgracia. Un escalofrío recorrió su espina. Leyó en silencio los nombres y fechas tachadas, una cifra importante movida de columna, un apellido que la hizo apretar el locket contra el pecho. El peso de la sospecha la dejó inmóvil. No oyó los pasos. Solo sintió la sombra de Edward Hawthorne cayendo sobre ella. Su presencia, imponente y herida, llenaba la habitación. ¿Se puede saber por qué ha estado revisando los archivos privados del despacho, señorita Ramírez? Dijo, bajo y seco. ¿Acaso su curiosidad no encuentra límites? Isabel guardó rápido el papel, sosteniendo la mirada de Edward sin bajar la cabeza. No soy yo quien oculta cosas, señor Hawthorne. Quizás si usted mirara más de cerca, notaría que alguien en su propia casa está falseando sus cuentas. Aquí hay traiciones más antiguas y profundas que las murmuraciones sobre mi familia. Él la miró largo rato, oscilando entre rabia y dolor. Había un temblor en sus labios, pero optó por el silencio. Buscó algo en el escritorio, solo para parecer ocupado. Sepa que este lugar no perdona a quienes desentierran lo que fue sepultado, contestó finalmente, con una fatiga mortal. Ni a los vivos, ni a los muertos. Las palabras quedaron resonando mucho después de que él saliera, dejando entre ellos algo quebrado pero aún no destruido. Absorta, Isabel se dejó caer en la butaca. La hoja pálida y la carta se fundieron en su memoria. Idénticas cifras, idéntico trazo, la misma voluntad de destruir. Los ojos ardían por la noche en vela y por algo más. Una rabia callada. Recordó de pronto aquel invierno de hace 10 años, cuando la nieve de Providence parecía sepultar las casas y a sus habitantes bajo el mismo silencio blanco. Isabel era una niña acurrucada al lado de su madre, que tejía en el ocaso. El escándalo había estallado hacía semanas. Sobre la mesa yacía abierta la carta anónima. Su madre, los ojos hinchados de vigilia y humillación, entregó a Isabel el locket plateado, cerrándolo con un chasquido en el cuello de la niña. Si alguna vez necesitas recordar quién eres de verdad. Había susurrado, abre esto y busca mi verdad. La infancia de Isabel fue sombra y susurro después de aquel día. El locket, frío sobre el pecho, era su único refugio, un peso a la vez dulce y aterrador.
Ahora, en la soledad del despacho, frente a ese fragmento de ledger, Isabel apretó el locket hasta que le dolieron los nudillos. Lo abrió lentamente. En el compartimento secreto, justo tras un retazo antiguo del cabello de su madre, encontró grabada la fecha en la que el ledger registraba la primera retirada fraudulenta. El inicio de la caída de su familia. En ese instante, todo el dolor se derramó en ella, pero ni una lágrima salió a la superficie. Isabel cerró el locket y, con un suspiro que le dolió en los huesos, se juró en silencio. Hay una verdad que debe restituirse, aunque el precio sea la soledad y el sacrificio. Esta vez no fallaré donde mi madre fue vencida. No descansaré hasta descubrir quién trazó esas líneas. No buscaré el amparo en promesas ajenas. Mi redención será mía, o no será. El cristal iluminado por la luz de la mañana proyectó el reflejo del locket sobre sus papeles. Era el único corazón en esa casa, y en su propio pecho, que recordaba cómo se siente la esperanza. Los pasos de Isabel resonaban apagados en el pasillo de madera, la carta recién firmada para el notario aún caliente en sus manos temblorosas. Afuera, la brisa traía una promesa engañosa de sosiego desde el jardín desierto, pero en el interior de la mansión todo parecía impregnado de una electricidad invisible. Cuando Isabel se acercó a la puerta de la biblioteca, un sobre sin sello cayó deslizándose entre los pliegues de la alfombra, truncando su paso y empapando su pecho con un frío inexplicable. El papel, rugoso y anónimo, tenía apenas unas líneas torcidas. Alguien observa tus pasos. Detente mientras puedes. No habrá segunda advertencia. Un temblor recorrió a Isabel al leerlo. Apresuró la mano al locket que colgaba, como buscando protección. Su respiración apenas lograba templarse cuando los ecos de un taconeo persistente la hicieron girar. Mrs. Collins emergió de la penumbra con la severidad de siempre, sus ojos estrechos y opacos examinando la escena con meticulosidad. ¿Correspondencia no autorizada, señorita Ramírez?, preguntó Collins extendiendo la mano, como esperando la entrega inmediata del sobre. Isabel, aún paralizada por el miedo, intentó ocultar el papel, pero fue inútil. Las manos de Mrs. Collins, firmes y frías, pellizcaron la nota y la leyeron de un vistazo, sin alterar la severidad en sus facciones. «Qué curioso, ¿no?», dijo la ama de llaves. Las amenazas anónimas viajan deprisa cuando el testigo es inoportuno. La mirada de Collins cayó entonces sobre el locket de Isabel, que inadvertidamente había emergido de su blusa. Un destello de codicia o miedo, imposible de distinguir, se encendió en los ojos de la mujer. «Este relicario, siempre tan a la vista, señorita. Creo que ya es hora de repasar la política de pertenencias dentro de la casa Hawthorne. ¿Permitiría que lo examine?». Isabel retrocedió hasta sentir la madera fría de la pared en su espalda. Sus dedos envolvieron el colgante con una terquedad callada. «No lleva nada inapropiado», musitó, esforzándose por mantener la voz serena. «Es un recuerdo de mi madre. Aquí los recuerdos pueden enterrar más que el pasado, querida», replicó Collins. «Y algunos recuerdos hieren a toda la familia». Pero antes de que pudiera arrancarle el locket, una voz joven se filtró en el pasillo, titubeante, pero lo bastante firme para quebrar la tensión. «Mrs. Collins, ¿podría acompañarme a la sala? El señor Hawthorne la requiere». Henry asomó la cabeza, sus rizos desordenados y los ojos grandes posados en la escena como buscando comprensión. Collins soltó el relicario con un chasquido frustrado y se inclinó, forzando una sonrisa ante el niño. «Por supuesto, joven Henry. Volveremos a hablar, señorita Ramírez». Al desaparecer Collins con pasos disciplinados, Henry permaneció mudo al lado de Isabel, ofreciéndole un refugio silencioso en la soledad del corredor. Isabel asintió en agradecimiento, tragando lágrimas que no permitía asomar. El silencio pesó entre ambos durante toda la caminata hacia la galería exterior. Allí, la brisa marina devolvió a Isabel un hálito de fuerza. Henry, con la timidez de quien comprende más de lo que expresa, le tendió una carta doblada. «Vi esto debajo de tu puerta», susurró. «¿Tienes miedo?». Isabel contempló al niño, intentando esbozar una media sonrisa. «Sí», reconoció, «pero a veces el miedo es una forma de saber que aún nos queda algo importante por proteger». Henry bajó la vista y jugó con sus dedos, luego susurró. «Escuché discutir a papá con la señora Porter sobre un libro de cuentas perdido. Todos tienen secretos en esta casa». Isabel se agachó para quedar a su altura. Tener secretos y esconder la verdad no son lo mismo, Henry. El niño asintió, apretando su pequeño pañuelo antes de salir corriendo hacia el vestíbulo, dejando a Isabel sola con su locket frío y la vaga certeza de que la tormenta apenas empezaba. Por la tarde, Samuel Griggs encontró a Isabel en el cobertizo, donde las luces doradas del atardecer apenas bastaban para iluminar los rostros cansados. Había en los gestos de Griggs una inquietud casi paternal, una solicitud que nacía del remordimiento y la lealtad.
La casa tiene demasiadas sombras, murmuró Samuel. Pero las peores son las que esconden libros bajo tierra. Sígame, señorita Ramírez, rápido, antes de que la señora Collins vuelva del despacho. Nerviosa, Isabel le siguió a través de las puertas auxiliares, descendiendo escaleras ocultas tras cortinas polvorientas y armarios con doble fondo. Llegaron a un pasadizo oculto, de ladrillos húmedos, en el que el aire olía a olvido y traición. Aquí, dijo Griggs, apartando una piedra suelta en la pared. Con dedos acostumbrados al trabajo duro, extrajo un cuaderno grueso, cubierto de polvo y moho. El lomo tenía grabadas apenas visibles las iniciales, HP, este libro, continuó Samuel, colocándolo en manos de Isabel, lo guardaron para que nunca saliera a la luz. Alguien quería que pareciera que la familia Hawthorne perdió su fortuna por simple mala gestión. Pero afirmó con la voz ronca, este es el mapa de toda la traición. Las manos de Isabel temblaron al pasar las páginas, cuyos márgenes estaban repletos de anotaciones en distintas tintas. Entradas, salidas, nombres alterados, sumas que no coincidían, los rastros de una conspiración silenciosa. Un nombre, V. Porter, se repetía con frecuencia junto a montos inusitadamente altos. Samuel la observó unos segundos, casi avergonzado. Fui testigo, dijo al fin. Por cobardía, por miedo. Es mi culpa tanto como la de otros. Isabel lo miró de una forma nueva, reconociendo en su cansancio la dignidad de alguien dispuesto a volver sobre sus errores. ¿Qué haremos ahora? Susurró. No deberíamos confiárselo a nadie. Pero si la señora Porter y la señora Collins sospechan que tienes esto, Isabel asintió. El frío del locket pesaba con más fuerza contra el hueco de su garganta. No lo hago solo por mí. Esto podría limpiar el nombre de mi madre. Por un momento, Samuel la contempló en silencio, sintiendo la carga compartida. Tienes valor, dijo, casi en un suspiro. Y yo tampoco quiero morir con estos secretos. Isabel guardó el libro bajo su manto. El aire de la bodega se volvió más tenso. Arriba, el crujir de las tablas del pasillo les advirtió del peligro que los acechaba. Con pasos silenciosos, ambos regresaron hacia la luz moribunda del crepúsculo, una alianza de desheredados sellada por el silencio y el peso del secreto. En la penumbra antes de la cena, Isabel se detuvo a estudiar el locket junto al libro. En la plata del relicario, su reflejo le devolvía una mirada endurecida. Sabía que al cruzar el umbral de la noche, habría perdido cualquier ilusión de seguridad. La casa, como sus habitantes, contenía secretos escondidos bajo capas de culpa y orgullo. Y al llegar la oscuridad, Isabel comprendió por fin. A veces es necesario perder la fe en la justicia para atreverse a buscar la verdad. Así, en el umbral entre un ayer mancillado y un futuro incierto, Isabel eligió avanzar, sabiendo que la próxima batalla ya se estaba gestando en los corazones y los pasadizos de Hawthorne House. En las últimas horas de una tarde gris y pesada, la atmósfera dentro de la mansión Hawthorne es un nudo tenso que amenaza con ahogar cualquier atisbo de esperanza. Las voces bajas de los sirvientes resuenan como un murmullo espectral en los pasillos alfombrados. En la biblioteca, destellos de ira y humillación hierven con cada palabra que Edward pronuncia. «Esto es suyo, señorita Ramírez». Su mano tiembla apenas al sostener el pequeño cofre abierto, donde reposa un anillo de sello antiguo, desaparecido hacía semanas. Bajo el anillo descansa un sobre con el membrete Hawthorne, con inscripciones en letra torpe. Propiedad de Viola, falsamente presentado como evidencia irrefutable. Isabel ve la trampa, pero la boca se le seca sin remedio. No, eso no es mío, yo nunca. Sus ojos buscan, inútilmente, algún gesto de piedad en Edward. Pero sobre su rostro solo hay un orgullo insultado y devastador, la furia helada de quien fue ridiculizado ante su círculo social. Al costado, Viola mantiene la dignidad estudiada de un depredador satisfecho. Solo Henry observa, pequeño y palidecido junto al aparador, comprendiendo apenas que algo amado se le escapa entre los dedos. La acusación, sostenida por la palabra calculada de Viola y la mirada de desdén congelado del consejo directivo, no admite defensa. El locket de Isabel, perdido misteriosamente esa mañana, brilla ausente en su pecho. Me obliga usted a tomar una decisión de la que jamás esperaré agradecimiento. Esta casa no admitirá ladrones. Nada más. Váyase, antes de que la policía tenga que intervenir. Isabel no grita, no llora. Sabe que el grito solo serviría para confirmar los prejuicios de todos. Reúne sus libros y la pequeña maleta que llegó casi vacía. Dirige la última mirada a Henry, con una ternura callada. Él se cubre la boca para no sollozar. Cuando la tarde muere, Isabel cruza los jardines con el cuello erguido y el corazón más pesado que el equipaje. Al pie del portón, deja caer una carta para Edward. No me rindo. Volveré, y con la verdad.
Sabe que mientras ella camine entre las sombras, la fuerza de su promesa será todo lo que tenga. La mansión se llena de un silencio pútrido. Viola observa, satisfecha. Edward permanece en la biblioteca, atado a la vergüenza y a una furia inútil cuya víctima real no logra distinguir. Pasa el tiempo. Los días se apilan, fríos y monocordes, sobre los hombros de Isabel. Recorre cuanto oficio pueda encontrar, siempre rehusada, señalada por rumores que se esparcieron como pólvora. La costa la ignora, la ciudad la olvida. Hay noches en que el hambre la acorrala. Pero la vergüenza nunca florece en ella, solo una obstinada dignidad. El Ledger, envuelto en tela desgastada, es su único forro contra el mundo. Lo lee y relee, buscando la grieta que lo explique todo. Hay anotaciones inquietantes. Pagos a proveedores nunca recibidos, sumas elevadas, a cargo de V. Porter. Tomando notas en la penumbra, la esperanza se le vuelve terca, casi dolorosa. Por su parte, Edward va apagándose en la mansión. Deja de frecuentar los salones, sus cenas se prolongan en un vacío de palabras. Los miembros del consejo, antes serviles, ahora cuchichean sobre debilidades imperdonables. Henry, siempre silencioso, guarda el locket de Isabel bajo su almohada, sin comprender el mecanismo de la traición, pero sintiendo la verdad bajo la piel. Algunas noches, lo abre y lo cierra en la oscuridad, esperando que un día ella regrese. Samuel, el administrador, mira desde los márgenes. Sabe que la evidencia fue sembrada, reconoce la letra apretada de Viola en ese sobre. Por lealtad, quizá por culpa, comienza a entregar discretos sobres con monedas en las paradas donde sienta que puede encontrar a Isabel. Nunca firma nada, nunca busca agradecimientos, solo deja pequeñas migajas para que ella no sucumba. En la contabilidad de la mansión, hay partidas menores que simplemente se pierden. En una mañana plomiza, Samuel entrega a Henry un recado disfrazado de rutina. Sabrás qué hacer con esto, jovencito. Henry encierra el locket y un papel doblado dentro de una pequeña caja, y se la da, tembloroso, a Samuel. La caja desaparece entre los pliegues del abrigo del administrador. Isabel, esa misma noche, recibe la caja en la buhardilla prestada a las afueras del puerto. Sus manos tiemblan al reconocer el locket. Dentro, entre dos finísimas hojas de plata, halla una confesión, una nota antigua, claramente forjada, y la letra siniestra de Viola culpando a la madre de Isabel de delitos contra el patrimonio Hawthorne. La tinta está corrida en algunos lugares, pero se distingue el sello y una inscripción, confesión recibida, V. Porter. Es la pieza oculta cuya existencia tantos intentaron negar. El corazón de Isabel golpea con violencia muda. De inmediato, una nueva claridad invade su mirada. No está vencida. Por primera vez, la indignación se mezcla con esperanza. Por los pasillos sombríos del ala oeste, la señora Collins observa las idas y venidas de Viola y Samuel con creciente suspicacia. Si bien antes detestaba la presencia de Isabel, ahora ve en la injusticia un reflejo de viejas heridas mal curadas en la familia Hawthorne. Hay mensajes apenas crípticos intercambiados en la cocina, miradas largas cuando Samuel deja la correspondencia. Sin mediar palabra, pero con la elocuencia de las alianzas que solo conocen los supervivientes, Collins desliza a Samuel las llaves de la entrada trasera. Es la concesión más peligrosa de su vida. Cuando la luna flota alta, Samuel acompaña a Isabel en secreto hasta el umbral trasero de la mansión. El silencio en el jardín parece anticipar catástrofes, y cada crujido del césped es un aullido de posibles descubrimientos. Isabel, apretando el locket contra su pecho, siente el peso del destino sobre los hombros. En el recibidor, Collins espera bajo la luz velada de una lámpara de gas. Su rostro es una losa, pero en los ojos hay una rendija de fe. Si va a descubrir la verdad, hágalo rápido y en silencio. A esta casa ya no le queda mucho tiempo ni honor por perder. Isabel cruza el umbral sin mirar atrás, decidida a enfrentarse a las sombras que la expulsaron. Debe avanzar con pies de plomo, pues cualquier error será fatal. Pero esta vez, no está sola. La promesa que juró al partir ahora arde como una ti peligrosa, y el secreto que carga tiene el poder de arrastrar a toda la familia o de salvarla. En otra habitación, Viola sonríe en la penumbra. El poder parece absoluto, los rumores le aseguran influencia, y ni el leve temblor de Edward al hablarle revela que pronto las certezas podrían desmoronarse. Por ahora, ha vencido. Todo lo importante, la dignidad, el amor, incluso la verdad parece perdido para Isabel. Pero, en la quietud, nuevos hilos se entretejen. Todo está por romperse. Había un aire de tormenta en la mansión, no por el clima. La noche era serena y apacible tras el ventanal, sino por las miradas que cruzaban el salón. El gran baile de beneficencia, planeado durante semanas, era una obra maestra de opulencia. Cortinajes dorados, candelabros refulgentes, valses que resonaban en la madera pulida.
Pero las sonrisas estaban tensas, y en cada grupo murmullos se acumulaban como nubes de pólvora. Viola Porter paseaba entre los invitados con desenvoltura, pero sus uñas hincaban la seda de su abanico. Había recibido, esa mañana, la noticia que anhelaba y temía por igual. Isabel Ramírez no solo había regresado al pueblo, sino que atravesaba los jardines con la determinación de quien se sabe inocente. Viola supo entonces que era su última oportunidad. Movilizó a los aliados que le quedaban, viejos acreedores resentidos, damas ávidas de escándalo, el sheriff local a quien le debía una promesa. Al fondo del vestíbulo, Edward Hawthorne escuchaba los ecos de esas conversaciones. Su postura rígida frente a la chimenea tenía algo de león acorralado. La responsabilidad de la familia pesaba sobre sus hombros, y las dudas mordían su voluntad. Podía sentir los ojos de los invitados, ansiosos de confirmación. ¿Sería cierto lo de la secretaria? ¿Podía alguien como Isabel mancillar el nombre Hawthorne impunemente? En su mano, casi sin darse cuenta, giraba el viejo reloj de bolsillo de su padre, tic-tac, como un conteo hacia el desastre. Mrs. Bridget Collins, que siempre había vigilado desde las sombras, recorría la sala como un fantasma sigiloso. Observaba a Isabel, su locket eclipsando la luz del gas, y veía en ella el eco de antiguas heridas, de secretos enterrados tan profundamente que ni la muerte había podido disipar su hedor. Entre las criadas las habladurías pululaban, la carta, el diario, el libro mayor. Y nadie, salvo Bridget, sabía cuánto dolor costaría alumbrar la verdad. Cuando Isabel entró, el silencio se adueñó del aire. Caminaba con la cabeza alta, aunque la piel de sus pómulos temblaba levemente de fatiga. El locket sobre su pecho brillaba como una promesa incumplida. La multitud se abría a su paso, mitad por expectación, mitad por temor a contaminarse de su desgracia. Viola no tardó en interceptarla. Con una sonrisa envenenada, la llevó hacia el corazón del salón, donde los notables aguardaban para despedazar la presa. Señorita Ramírez, dijo Viola con voz de terciopelo afilado. Nos preguntábamos si aún conservaba usted la insolencia de presentarse en esta casa después de todo lo ocurrido. Quizá el sheriff tenga algo que decirle. El murmullo se multiplicó. Edward, al oír su nombre, se irguió con visible esfuerzo, pero no intervino. Solo Henry, demasiado joven aún para temer la opinión de los demás, se escabulló tras las faldas de Isabel, mirándola con ojos redondos, confiando aún donde nadie más lo hacía. No tengo nada que temer, susurró Isabel, aunque solo Henry lo oyó con claridad. Pero no todos aquí podrán decir lo mismo cuando la noche termine. Viola giró hacia el sheriff, haciendo un gesto casi imperceptible. Mrs. Collins se aproximó sutilmente, vigilando la escena, como esperando la orden para destruir o redimir. Edward se debatía en su interior. Sentía una garra helada en el pecho. Si defendía a Isabel abiertamente, el apellido Hawthorne caería en desgracia. Si la entregaba, perdería algo aún más difícil de recobrar: la confianza de su propio corazón. La danza concluía. Una joven con delicadeza despertó el piano. Las notas flotaron un instante antes de ahogarse en la tensión. Los invitados ya no disimulaban su hostilidad. Esperaban algo estruendoso, alguna ruina definitiva. Viola se inclinó hacia Edward, susurrándole apenas: es su deber, señor Hawthorne. Piense en su hijo, piense en lo que perderá si no actúa con firmeza. Pero Edward no respondió. Solo bajó la cabeza, los hombros agotados, como si todas las batallas estuvieran ya perdidas. De repente, Samuel Griggs, el mayordomo, irrumpió en la escena con el rostro demudado. En sus manos, un objeto familiar. El libro mayor, atado con un lazo antiguo, la letra de su portada clara bajo la luz. Tras él, un mensajero anónimo, encapuchado, dejó caer en la mesa una carta sellada y desapareció entre los corredores. El sheriff recolectó ambos objetos con gesto ceremonioso y los tendió a Edward y Viola, esperando instrucciones. Viola leyó los documentos por encima. Sus labios temblaron, no de inseguridad, sino de la furia contenida de quien ve peligrar la obra de toda una vida. Pero las pruebas que ofrecía eran impecables. Una confesión detallada, firmada en una letra idéntica a la de la madre de Isabel, y las cifras del libro mayor, ajustadas con precisión, confirmaban todas las acusaciones. Isabel sintió la sala girar a su alrededor. En los ojos de Edward no quedaba sino resignación. Los nobles comenzaban a cuchichear de nuevo. Nadie la miraba ya como a una persona, sino como a un caso resuelto, una mancha a ser olvidada. Henry intentó tomarle la mano, pero Mrs. Collins lo apartó con dulzura y algo de lástima mal disimulada. Viola levantó la voz, triunfante, para que todos escucharan. La verdad ha salido a la luz. El nombre Hawthorne es inocente. El escándalo de la señora Ramírez queda expuesto. Su hija debería abandonar este lugar, antes de que se le exija rendir cuentas ante la ley. No hubo respuesta. Incluso los criados se retiraron discretamente.
Nadie parecía dispuesto a interceder. Isabel dejó caer la mirada sobre su locket, cuyos bordes tintineaban contra el latón de su corsé. Era el amuleto de una infancia ya irrecuperable, la última promesa de protección materna, y sentía su peso sobre el corazón igual que una piedra. Edward avanzó 2 pasos hacia ella, como si fuera a decir algo, pero la mirada dura de Viola lo detuvo. «No puedo ayudarte», musitó, casi sin voz. «Perdóname». Isabel asintió, más cansada que triste. La última esperanza se disipó de sus ojos, y en ese instante incluso Henry, aún aferrado a la idea de una justicia posible, pareció entender el significado de la palabra derrota. En el fondo del salón, Mrs. Collins observó la escena y sintió por primera vez en años una punzada de duda. ¿Y si el precio del silencio era demasiado alto? Viola, satisfecha, recogió su abrigo de armiño, la cabeza erguida, y saludó a los invitados como si ya fuese la dueña indiscutible del lugar. Las conversaciones se animaron de nuevo, pero por primera vez, la alegría era ajena al espíritu de la casa. Isabel cruzó el recibidor entre cabezas gachas, el eco de sus tacones resonando en la losa. Al mirar atrás, solo Henry la siguió con la mirada. Mientras la puerta se cerraba, una brisa fría apagó la última vela encendida, sumiendo la mansión en una penumbra que parecía definitiva. Solo quedaban las sombras, los estigmas y la promesa rota de un amor asfixiado por la mentira. Nada sugería que la verdad pudiera alguna vez salir a la superficie. Pero, en lo profundo del locket, la carta aguardaba aún su momento, como la semilla de una primavera imposible. Nadie lo sabía, pero la noche estaba a punto de encender su propio incendio. En la penumbra salpicada de lluvia de la galería, el temblor de la mañana apenas rozaba las molduras de mármol. Henry, de pie cerca de la ventana, apretaba el locket contra el pecho, como si el calor del metal pudiera calmar la tempestad que aún sacudía la casa. Isabel caminó despacio, la espalda erguida, el rostro surcado por huellas de noche sin sueño. Pero era ahora, tras la larga noche del escándalo, cuando las palabras rotas finalmente hallaban eco en las paredes. Edward la observaba desde el fondo del corredor. Detrás de él, Samuel cerraba con firmeza una caja repleta de documentos, el viejo libro de cuentas, páginas manchadas de tinta y secreto, y las cartas que, durante tanto tiempo, habían servido de armas y cadenas. Isabel percibió el leve asentimiento de Samuel, un reconocimiento silencioso de su propia culpa y redención. El gesto no necesitó réplica. Viola, aún vestida con los restos de su dignidad, intentó colarse entre los sirvientes amontonados en el vestíbulo. Sus ojos, fijos en la puerta que daba al carruaje, titilaban entre odio y desconcierto. La noticia de la falsificación, la carta adulterada, el dinero transferido en la sombra, su propia letra desvelada en el libro de contabilidad, había corrido como un cuchillo entre las costuras del personal. Mrs. Collins, la siempre atenta, le cerró el paso con un solo movimiento seco y contenido, la voz apenas temblorosa. A su debido tiempo, señora Porter. No se irá usted sin que el señor Hawthorne dé la orden. Viola esbozó una sonrisa, relamiendo la idea de un último desafío. Pero la flaqueza de sus manos traicionaba algo más, la certeza del naufragio. Bastó una mirada de Edward para que el silencio reinara. Una autoridad helada, más pesada que una sentencia de tribunal. Todo está aquí, dijo Isabel, tendiéndole a Edward el locket, cuyas entrañas ocultaban el papel que tanto había buscado. Él lo tomó, sus dedos rozando los suyos, brevemente, como si la distancia de tantas noches pudiera resumirse en aquel contacto fugaz. Leyó la carta, la confesión recortada y alterada en nombre de una madre muerta, y no hizo ademán alguno de defensa. Sus labios formaban apenas una línea delgada, pero en su quietud se leía derrota y un reconocimiento de la injusticia prolongada. Viola, viéndose acorralada por lo inevitable, intentó soltarse de la guardia de los sirvientes. ¿Y cree usted que basta con mostrar papeles para destruirme?, preguntó, la voz quebrada bajo la máscara de seguridad. No le respondieron. Samuel, hasta entonces invisible junto a los cofres de recuerdos, habló por fin, una sola frase, pero suficiente. Usted destruyó más que finanzas, señora Porter. Pero hay cosas que solo la verdad puede restaurar. Viola retrocedió, arrastrando consigo el rumor de su propia caída. A cada paso parecía perder una capa de arrogancia. Cuando cruzó la puerta, solo quedó el eco de su fracaso y el rechinar suave de las ruedas sobre el empedrado mojado. La casa, despejada del veneno, respiró hondo. Edward, aún inmóvil, levantó la vista hacia Isabel, con una pregunta en los ojos que no formuló. Bajo la luz mortecina, la dignidad de ella resultaba insoportable y hermosa. Sabía que el perdón no podía ser exigido, ni el amor implorado. Lo sostuvo en la mirada, y mientras él abría la palma de su mano, el locket brilló, ya sin temor ni secreto. Mrs. Collins aguardó el momento, el delgado perfil doblado por años de inquietud.
Se acercó a Isabel, los dedos enroscados en el delantal. He estado ciega, murmuró, la voz hecha de cenizas y lealtad malentendida. Todo este tiempo, la juzgué sin compasión. Isabel asintió. En sus ojos, el cansancio era ternura. Nadie puede ver lo que no se atreve a mirar. Collins bajó la cabeza, y el rumor de su confesión fue un alivio más profundo que cualquier aplauso. Samuel, ya libre de sus propios fantasmas, inclinó la cabeza. Ser testigo del dolor nos enseña la humildad, dijo, y la casa, tantos ecos truncados, pareció por fin escuchar. Los primeros gestos de reparación no llevaron júbilo, sino esa serenidad que surge tras la tempestad. El personal envolvía documentos antiguos, limpiando el polvo del escándalo de los tapices. Las puertas antes cerradas se abrían, y en la cocina había risas bajas, como si lo perdido pudiera empezar a sanar. Edward y Henry caminaban por el sendero del invernadero, los faroles titilando. Edward sostenía el locket, indeciso. «Papá, ¿por qué mamá guardaba esto en secreto?», preguntó Henry, rozando el relicario con la punta de sus dedos. «Porque a veces la verdad asusta, Henry». «Pero también libera», contestó Edward con una suavidad que no había conocido antes. «Tal vez algún día lo comprendas mejor». Isabel, de lejos, miró la escena. Sabía que el camino hacia el perdón propio sería más lento y hostil. La duda, el destierro social, las miradas todavía cuchicheando en las esquinas, aún tendría que enfrentarlas. Pero ahora, por primera vez, el corazón no era un campo de batalla, sino una tierra posible. Esa noche, en el comedor, faltó la retórica de las celebraciones. Cada asiento vacío era el precio de la verdad. Sin embargo, la presencia de los que quedaban era más densa, más sincera. Samuel riendo con una copa en la mano, Mrs. Collins sirviendo el pan con un atisbo de sonrisa, Henry preguntando sin temor. Isabel sonrió, fugazmente, al sentir el peso liviano del locket sobre el pecho. Ya no cárcel, sino memoria. Cuando la lluvia cesó y solo quedó la fragancia de los claveles, Edward se acercó a Isabel bajo la galería porticada. «Perdí muchas cosas por mi orgullo», dijo, a media voz. «No te pido que olvides, ni que confíes de inmediato, pero, ¿quedarás?». Isabel vaciló. Sopesó el silencio, el eco de las puertas cerrándose, las noches de insomnio y las palabras que nadie dijo. «Amo esta casa, pero más que todo, deseo que nadie más tenga que callar lo que es verdad». Edward bajó la cabeza, aceptando la sentencia y la esperanza a la vez. Un acuerdo tácito se formó en ese instante, ni absolución completa, ni condena. Solo el compromiso de reconstruir, centímetro a centímetro, lo desatendido. La noche avanzó, y en la brisa de salitre que entraba por las habitaciones, algo diferente se asentó. No la euforia, sino la calma después del sacrificio, el primer paso de la justicia verdadera. La reputación restaurada, pero a precio de cicatrices visibles. Isabel dejó el locket sobre el umbral de Henry, un puente entre las generaciones, un símbolo pasado de manos, redimido por fin. Nadie habló de amor en voz alta, ni de gratitud. Bastó la presencia, la mesa compartida, el rumor del mar sobre el acantilado. Y por primera vez, la promesa del corazón era la de un futuro ganado, no regalado. El sol de junio se derramaba sobre los jardines cuidadosamente cultivados de Newport, iluminando los rostros expectantes de la multitud reunida frente al edificio recién construido. La escuela, símbolo del futuro y promesa cumplida, erguía sus columnas blancas entre el mar y la mansión Hawthorne. Damas envueltas en sedas pálidas se abanicaban pausadamente, los caballeros murmuraban en un susurro contenido que no ocultaba la rareza de aquel momento. Los Ramírez y los Hawthorne, juntos, bajo la misma bandera de esperanza. Isabel permanecía al borde de la tarima, el corazón apretado en su pecho como si contuviera el correr de los años. Sostenía con una mano el locket de plata, ahora libre de secretos, mientras Henry, alto y resuelto junto a ella, apretaba suavemente sus dedos con la calidez de una complicidad incólume. Había crecido, y en sus ojos ya asomaba el temple del hombre que sería. Edward apareció, avanzando al centro, más erguido de lo que muchos recordaban, como si al fin el dolor se hubiera rendido bajo el peso de la verdad aceptada. El murmullo decayó. Había rumores, sí, pero nadie allí esperaba lo que estaba a punto de acontecer. Edward miró a Isabel antes de hablar. Le tembló el gesto apenas un instante, pero fue suficiente para que ella entendiera que, pase lo que pase, no habría marcha atrás. Vecinos, amigos. Su voz resonó clara y firme entre el rumor de las olas. Este día marca el nacimiento de un nuevo capítulo para Newport. Un capítulo forjado no solo con ladrillos y madera, sino con la voluntad de sanar, de corregir viejas injusticias. Viola Porter, atrapada en la audiencia, intentó erguirse sobre su silla, buscando el menor resquicio para insinuar control. Pero era tarde. La mirada de la comunidad ya no la reconocía como autoridad ni temor.
Sus manejos habían sido expuestos, y la justicia la había alcanzado lejos de este círculo, privada de poder y, ahora, de relevancia. Edward señaló a Isabel, sin titubear. Hoy quiero agradecer a la persona que, con dignidad y valor, arriesgó con acento agudo lo poco que la sociedad le permitió conservar. Isabel Ramírez, gracias a ti no solo se reivindicó a quienes fueron injustamente señalados, sino que mi familia, y esta ciudad, son ahora testigos de lo que significa perdonar y volver a empezar. El silencio fue absoluto. Isabel, al borde de las lágrimas, notó cómo Henry la miraba con gratitud desbordante. Edward tomó su mano y la subió junto a él. No fue el oro de los Hawthorne, ni la sangre, ni las viejas alianzas lo que construyó esta escuela. Fue un locket, un símbolo, y al decir eso, rozó la joya en su cuello con ternura pública. Fue el coraje de enfrentar los secretos y decidir que ningún legado digno puede estar construido sobre mentiras. El aplauso surgió tímido y creció cuando Henry, ahora joven entre los hombres, alzó la voz con inocencia y resolución. Prometimos recordar. Y cumplimos. El júbilo estalló. Los niños del pueblo arrojaron pétalos de rosas blancas. Isabel, sostenida entre el pasado y un futuro ofrecido, entendió entonces. La redención se había completado, no por el perdón de otros, sino por el valor de enfrentarse a sí misma. Un breve instante, en medio de la multitud, Edward bajó el tono y se volvió a ella. ¿Puedo seguir llamándote secreto de mi corazón? La respuesta de Isabel fue apenas un murmullo. Prométeme que el amor no será nunca más un secreto. Edward sonrió, y besó su mano con la delicadeza de quien acaba de aprender, por fin, a confiar. Los años giraron como las mareas. La escuela prosperó. El apellido Ramírez se dijo con orgullo junto al Hawthorne, no por obligación, sino por la memoria de una herida curada y la alegría de haberla mostrado al sol. La luz de una tarde ya madura caía sobre el porche de la casa. Henry, ahora hombre, escribía en su escritorio mientras Isabel tejía junto a la ventana y Edward, más canoso y apacible, leía en voz alta un pasaje de una carta antigua. El locket estaba sobre la mesa, resplandecía en una franja de sol, memoria viva de todos los silencios y verdades. Recuerdo ese día, murmuró Henry, deteniendo la pluma. A veces pienso en todos los que se sentaron aquí antes que nosotros, aferrados a sus miedos, a su orgullo. ¿De veras se puede cambiar tanto el destino con un solo acto de valor? Isabel alzó la mirada, una ternura invencible en su expresión. El destino no es lo que ocurre a pesar nuestro, Henry. Es lo que tejemos con cada verdad que decidimos no ocultar. Yo pensaba que ese locket era solo el recuerdo de una madre perdida. Ahora sé que también fue mi brújula. Me enseñó que los secretos. Buscó las palabras, dejando que maduraran en el aire, solo tienen poder si los dejamos en la sombra. Cuando los enfrentas, pueden transformarse en la fuerza que te salva. Edward asintió, con un pesar antiguo pero ya sin espinas. Yo perdí demasiado tiempo detrás de mi propio orgullo. El amor te encontró, Isabel, porque nunca dejaste de creer que merecías la verdad, aunque doliera. Un silencio, pleno y cálido, los reunió en la comprensión de que el pasado ya no custodiaba amenazas. Henry se acercó y tomó el locket, sopesándolo en su mano adulta por primera vez. ¿De verdad quieres que lo herede yo? Isabel asintió. Te pertenece como me perteneció a mí, no por la sangre que llevas, sino por todo lo que has aprendido a reconocer. El valor del perdón, la dignidad de quien vuelve a empezar. Afuerita, el aroma del mar traía ecos de viejas canciones y promesas renovadas. Un carruaje pasó dejando polvo y luz, como si Newport también hubiera aprendido a dejar atrás las guerras silenciosas y los viejos prejuicios. ¿Y si algún día me veo tentado a esconder mi propio secreto? Preguntó Henry, medio en broma. Edward y Isabel intercambiaron una mirada cómplice. Lo único prohibido en esta casa, dijo Edward, mirándole directo a los ojos, es la vergüenza. Ya nadie tendrá que cargarla solo. Henry colgó el locket sobre su cuello. A través de la ventana, el sol arrancó un destello plateado, y por un largo rato, nadie habló. Isabel se permitió una última lágrima, no de nostalgia, sino de gratitud. Finalmente, las palabras de Isabel flotaron en el aire, llenándolo de una paz casi tangible. Que este locket recuerde por siempre que los secretos que enamoran también pueden sanar. Y así, entre la risa de Henry, la mirada tranquila de Edward y la serenidad de Isabel, la promesa del corazón se cumplía. Las sombras quedaron atrás, y el amor, por fin, pudo caminar a plena luz.